¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar con un nuevo tema, una nueva unidad temática que corresponde al estudio de los tejidos que integran el periodonto. El periodonto es un conjunto de tejidos dinámicos que tienen como función proveer el soporte al órgano dental, pero también constituir un reservorio de células para para mantener la homeostasis y permitir la regeneración y la reparación de los tejidos periodontales perdidos por enfermedad. Es un conjunto, el periodonto es un conjunto de tejidos muy dinámicos, ya que está constituido por células indiferenciadas, una población de células indiferenciadas con fenotipo STEM capaces de autorrenovarse y diferenciarse en distintos fenotipos que le van a proveer esta homeostasis a los tejidos de sostén del diente y va a permitir de esta manera la reparación de los tejidos perdidos por enfermedad. Ahora, el periodonto está constituido por dos tejidos blandos y dos tejidos duros. Los tejidos blandos del periodonto son, por un lado, la encía, que constituye el único representante del periodonto de protección, y el ligamento periodontal, que es el único tejido blando que integra el periodonto de inserción. Y los dos tejidos duros que forman el periodonto corresponden o están representados por el cemento radicular y por el hueso alveolar. En esta unidad temática que corresponde al estudio del periodonto de inserción, que estaría representado únicamente por el ligamento periodontal, tejido blando, y por otro lado el cemento radicular y el hueso alveolar como tejidos duros, integrantes de este periodonto de inserción, vamos en esta clase a hablar únicamente del cemento radicular. En la siguiente clase hablaremos del ligamento periodontal. El estudio de hueso alveolar no lo vamos a abarcar, ya que ustedes vieron hueso en histología 1, así que es prácticamente lo mismo. Y vamos a terminar el estudio de la histología bucodental después de terminar la revisión de periodonto con el tema de mucosa, y dentro de mucosa haremos un análisis más profundo, una revisión más profunda de la encía como único representante del periodonto de protección. Bueno, los contenidos entonces a desarrollar en esta clase serán introducción o generalidades sobre el cemento, sus propiedades físico-químicas, los componentes estructurales básicos que ya deben saber, como todo tejido duro, al igual que la dentina y al igual que el hueso alveolar, este tejido se compone de dos componentes básicos que son las células, la población de células y la matriz extracelular calcificada. Vamos a hablar del proceso de cementogénesis, cómo se inicia la formación de cemento en la porción radicular del elemento dental, del órgano dental. Vamos a hablar de las variedades del cemento o tipos de cemento, y vamos a tocar algunas consideraciones clínicas. Bueno, los objetivos entonces que tienen o persiguen esta clase serán describir el origen y la topografía del cemento, describir las características morfofuncionales del cemento, describir la composición química y las propiedades físicas de este tejido, establecer las diferencias entre cementoblastos y cementocitos, reconocer topográficamente el cemento celular del acelular, así como también reconocer topográficamente el cemento afibrilar, describir las características de la matriz extracelular y describir brevemente el proceso de formación del cemento. Bueno, como introducción es importante que sepan que el cemento fue descrito por primera vez en 1835 como un tejido conectivo o conjuntivo, mineralizado, avascular y no inervado, que guarda mucha similitud con el hueso, ya que con este tejido comparte características relacionadas a las propiedades físicas. En cuanto a la dureza superficial es muy similar,
ya que exhibe una similar composición química en cuanto a componente inorgánico y componente orgánico. También se asemeja al hueso en el sentido en que la forma en cómo se disponen los cristales de hidroxiapatita es bastante similar tanto en el hueso como en el cemento, con la diferencia que, como ya conocen, el cemento no forma sistemas de Haber, que sí los vamos a tener en la matriz del hueso laminar. Y además, por otro lado, la matriz orgánica, en cuanto a la composición de la sustancia fundamental y el componente fibrilar, es también muy similar al hueso, ¿no? Ya saben, el componente fibrilar más importante en el cemento, como lo era también en la dentina, y en el hueso es el colágeno de tipo 1, que para el caso del cemento representa el 90% de la matriz orgánica, del componente orgánico. Y la sustancia fundamental de este tejido, que al igual que el hueso se compone de glucoproteínas y de glucosaminoglicanos. Bueno, el cemento radicular entonces es otro tejido mineralizado que tiene como destino recubrir, revestir la superficie radicular, es decir, reviste a la dentina a nivel de la porción radicular del diente, y es un tejido entonces que por su cara interna se va a relacionar con la dentina, por su cara externa se va a relacionar con el ligamento periodontal, por su extremo coronario se va a relacionar, como ven acá, con el esmalte, y de acuerdo al sistema de relación o al tipo de relación que este tejido establezca con el esmalte, se han propuesto 4 tipos de relación llamados los famosos casos de Choquet, que como recordarán en la clase de esmalte que fueron revisados, dijimos que la relación más típica, más clásica que se ve en el 60% de los pacientes es cuando el cemento radicular ligeramente hacia coronal y cubre en un trecho al esmalte. ¿Sí? Esa relación se observa en el 60% de los casos, por lo tanto es la forma más frecuente de presentación. Y después tenemos la relación esmalte-cemento cuando terminan borde a borde o vis a vis, que representa el 30% de los casos clínicos, y un 10% que se distribuye entre el caso tipo B, donde el esmalte cubre al cemento, o el caso en el cual ambos tejidos quedan separados por una banda o por un tramo de dentina. Ese sería el límite a nivel coronal. El cemento radicular en su extremo apical se va a relacionar con la pulpa dental. En cuanto al patrón de crecimiento, tienen que saber, en cuanto a las características de este tejido, pues el cemento, al igual que la dentina y al igual que el esmalte, es un tejido que crece por fenómenos de aposición, y la posición de cemento se produce una vez que el diente entra en erupción y contacta con su elemento antagónico, es decir, una vez que entra en oclusión, va a experimentar fenómenos de aposición, de formación de cemento secundario, y esos fenómenos de aposición van a ocurrir durante todo el ciclo vital del elemento dental. Y de tal manera que el patrón de crecimiento del cemento, al ser cíclico y progresivo, se va a ver reflejado otra vez o de nuevo a través de las famosas líneas incrementales o de imbricación, que en este tejido se reciben el nombre de líneas de Salter y que son homólogas de las estrías de Retzius que ustedes pues conocieron en el caso del esmalte, y las estrías o líneas incrementales de Owen que conocieron en la dentina. Además, tienen que saber que a pesar de que es un tejido, el cemento es un tejido muy similar en cuanto a las propiedades físico-químicas, la morfología es muy similar al hueso, sin embargo se diferencia de este tejido en el hecho de que el cemento no sufre un proceso de remodelación como sí lo experimenta el hueso alveolar,
que se forma, como ustedes ya saben, por fenómenos de aposición y de reabsorción, ¿no? Entonces se va remodelando todo el tiempo. Este proceso de remodelamiento no lo experimenta el cemento. Sí crece por fenómenos de aposición, pero no experimenta remodelación. De tal manera que en ciertas condiciones, en condiciones no fisiológicas, el no tener remodelación puede generar deformaciones como las famosas hipercementosis, por ejemplo, que pueden llevar a la anquilosis de la pieza dental. En cuanto a la clasificación, el cemento se lo puede clasificar desde el punto de vista histológico en cemento celular o acelular según la presencia o ausencia de cementocitos en su estructura, eso lo vamos a ver más adelante, y también se lo puede clasificar en función de la presencia o la ausencia de fibras de colágeno, tanto intrínsecas como extrínsecas, y en función de este aspecto se reconocen dos tipos de cemento fibrilar y cemento afibrilar, que lo vamos a revisar más adelante. En cuanto al origen embriológico, es importante recalcar aquí que si bien tradicionalmente se consideraba que el cemento se originaba de una estructura embrionaria llamada saco dental o folículo dental, que proviene del ectomesénquima, que a su vez proviene de la cresta neural craneal. Sin embargo, esto hoy está un tanto discutido, ya que se considera que el cemento celular y el cemento acelular que podemos reconocer en esta estructura, en este tejido, tendrían orígenes embriológicos distintos. Se plantea que el cemento podría originarse de las células del folículo dental derivadas del ectomesénquima de la cresta neural, pero también podría originarse, hay otra teoría que plantea que el cemento también podría originarse de las células epiteliales de la vaina de Herwig, tras una transformación ectomesenquimática de estas células. Estas células que forman la vaina de Herwig son únicamente células epiteliales, derivan del ectodermo, y al parecer hay una teoría que establece que estas células epiteliales, tras transformarse en células ectomesenquimáticas o epiteliomesenquimáticas, serían capaces finalmente de diferenciarse en cementoblastos, capaces de sintetizar matriz cementoide. Y como datos de interés, pues es importante que conozcan que se han podido caracterizar en los últimos años moléculas que serían importantes en el proceso de la biomineralización de este tejido, como por ejemplo la proteína de adhesión del cemento, la proteína CAP o la proteína CEN1, proteína del cemento simplemente tipo 1. Estas proteínas han sido aisladas, han sido clonadas en vectores, se han hecho expresar en determinados sistemas bacterianos y se han podido pues caracterizar completamente, y justamente este estudio, esta caracterización llevó al conocimiento de que estas proteínas CEN1 y CAP serían importantes en el proceso de biomineralización de este tejido, y ante ese conocimiento pues se han empleado en modelos animales para inducir regeneración de tejidos. Y después también otro dato de interés con aplicabilidad clínica es que los avances en ingeniería tisular han logrado desarrollar técnicas que permitan la regeneración de los tejidos periodontales, de los tejidos que forman el periodonto, entre ellos el cemento, y hoy se están utilizando, por ejemplo, distintas moléculas, distintos compuestos como inductores, como la ciclosporina A o la proteína morfogenética ósea de tipo 2, recombinante. Estas moléculas, estos inductores que estimularían la formación, la síntesis de cemento, se están utilizando en combinación con vehículos o vectores como matrices colágenas, por ejemplo. Bueno, entonces el cemento, bueno, ya lo dijimos en la parte introductoria,
Es un tejido conjuntivo, es un tejido conectivo mineralizado, avascular, no inervado, y justamente esa es una diferencia importante con el hueso alveolar, ya que el hueso de alguna manera recibe, tiene aporte vascular de la médula ósea. Este tejido es completamente avascular, completamente no inervado, carente de inervación, y la nutrición la recibe del ligamento periodontal. Así que esto es importante. El cemento es un tejido conjuntivo mineralizado, avascular, no inervado. ¿Y de dónde recibe entonces los nutrientes? Bueno, los recibe del ligamento periodontal. Se nutre constantemente de este tejido. Y bueno, en cuanto al origen embrionario, ya lo aclaramos, no está del todo claro. Hay teorías que plantean que este tejido derivaría única y exclusivamente del ectomesénquima de la cresta neural, y hay otras escuelas que plantean que su origen podría ser tanto del folículo dental perteneciente al ectomesénquima de la cresta neural, como también podría derivar de la vaina de Herwig, es decir, podría tener también un origen epitelial tras o previa transformación ectomesenquimática de estas células. De todas formas, es importante recordar que la vaina de Herwig cumple un papel muy importante en el desarrollo radicular, tanto en la formación de dentina como de cemento a nivel de la raíz. Sin la vaina de Herwig no existiría la inducción, el estímulo para que las células ectomesenquimáticas indiferenciadas de la papila dental en extensión hacia la región apical puedan diferenciarse en odontoblastos destinados a formar la dentina radicular. Y si no existiera la vaina de Herwig, no se podría tampoco generar la guía, porque la vaina de Herwig, las células de la vaina de Herwig forman una especie de red, una especie de guía que promueve la migración de las células ectomesenquimáticas de la papila dental, las cuales posteriormente se diferencian o se diferenciarían en cementoblastos, que serán las células finalmente encargadas de la síntesis de la matriz orgánica del cemento, la cual luego se mineraliza, se calcifica y forma el cemento maduro completamente mineralizado. En cuanto a la parte topográfica, que es un objetivo de esta clase, recuerden que el cemento entonces es un tejido duro, un tejido mineralizado, avascular no inervado, cuyo destino, cuya misión es cubrir a la dentina en la porción radicular. Ya saben que por su cara interna entonces se relaciona con la dentina, por su cara externa se relaciona con el ligamento periodontal, del cual se nutre por su extremo coronal con el esmalte, estableciendo distintas relaciones. La más prevalente es en la cual el cemento cubre al esmalte en un trecho, y por su extremo apical se relaciona con la pulpa. La función del cemento, al igual que la del hueso alveolar, en ese sentido también se asemejan estos tejidos desde el punto de vista funcional. El cemento como el hueso alveolar están destinados a constituir una superficie física que permita el anclaje de las fibras del ligamento periodontal. Esa función es clave en este tejido llamado cemento. ¿Por qué? Porque al permitir el anclaje, la inserción de las fibras del ligamento periodontal, va a favorecer el establecimiento de esta articulación dentoalveolar. ¿Sí? Es decir, va a permitir la fijación del elemento dental al hueso alveolar. ¿Gracias a qué? Gracias a que constituye una superficie física que permite el anclaje de estas fibras del ligamento periodontal. Estas fibras que reciben un nombre particular, las fibras de Sharpey, que son fibras colágenas. Y morfológicamente y funcionalmente, como ya lo dijimos, ya lo marcamos, es bastante similar al hueso, pero se diferencia en algunos aspectos. Uno de ellos dijimos en el hecho de que el cemento es avascular, no tiene inervación, recibe los nutrientes del ligamento periodontal. El hueso
tiene de alguna manera vascularización propia a partir de la médula ósea, también la recibe del periósteo. Y otra diferencia que lo marcamos inicialmente, esto es muy importante, el hueso es un tejido que crece por aposición, pero también por fenómenos de reabsorción, es decir, esto le permite remodelarse constantemente, mientras que el cemento, si bien es un tejido que al igual que la dentina y el esmalte crece por fenómenos de aposición, cíclicos, progresivos, sin embargo, no experimenta remodelación. Y eso puede conducir a que en ciertas condiciones genere deformaciones como las famosas hipercementosis. Ahora, en cuanto a las características exclusivas del cemento, pues entonces el cemento es un tejido que está destinado a recubrir las superficies radiculares, no vascularizado, no inervado, carece de buena remodelación, y es más resistente a la resorción. Este tejido no se reabsorbe como si lo hace el tejido óseo, que ustedes ya saben, a través de los osteoclastos. Si bien el cemento puede experimentar fenómenos de resorción, estos son muy aislados, se dan solo en ciertas condiciones, tanto fisiológicas, pero básicamente patológicas. El cemento, por ejemplo, se reabsorbe, sufre resorción y ahí cumple un papel protagónico un grupo de células que pertenecen al ligamento periodontal y que se conocen con el nombre de cementoclastos u odontoclastos, y que serían los responsables de reabsorber el cemento radicular en procesos fisiológicos como por ejemplo la rizálisis de los dientes temporarios previo a su exfoliación, a su pérdida, y actuarían también estas células fundamentalmente en procesos patológicos, como por ejemplo fuerzas ortodónticas exageradas podrían activar a estos cementoclastos, dando lugar a fenómenos de resorción de este tejido. Bueno, en cuanto a la histofisiología del cemento, este tejido cumple varias funciones que son muy importantes. No solamente sirve como superficie para permitir el anclaje de las fibras del ligamento periodontal y de esa manera permitir o proporcionar la vía que genere esta articulación dentoalveolar, sino que además tiene como función mantener el espacio periodontal, y esto se da gracias a los fenómenos cíclicos y progresivos de aposición de matriz cementante que se da a lo largo del ciclo vital de la pieza dental. En el momento en que ésta entra en contacto, erupciona en la cavidad bucal y entra en contacto con el antagonista, empieza de manera progresiva y cíclica el depósito de cemento secundario en el tercio medio y fundamentalmente en los tercios apicales y superficies interradiculares. Otra de las funciones de este tejido, del cemento, es compensar el desgaste oclusal, ya que con el paso de los años tanto el esmalte como la dentina van desgastándose. Esto genera una reducción de la corona clínica, pero esta reducción va a ser compensada por el aumento del tamaño radicular o la longitud radicular gracias a el depósito progresivo y continuo de cemento secundario, especialmente a nivel del ápice. Entonces esto va a compensar el desgaste oclusal que se da producto del tiempo. Bueno, otra de las funciones que tiene este tejido es transmitir las fuerzas oclusales, las fuerzas de la masticación, las transmite el ligamento periodontal, y esto va a servir como un estímulo, como un inductor para que las células indiferenciadas mesenquimáticas que están presentes en el ligamento periodontal se puedan diferenciar en cementoblastos, y estos cementoblastos entonces ante las fuerzas de la masticación, fuerzas oclusales fisiológicas o normales, van a ser el estímulo para que estos cementoblastos sinteticen matriz orgánica del cemento, y posteriormente esta se calcifique y se formen nuevas laminillas, nuevas capas de cemento.
Y también el cemento tendría la función de reparar la superficie radicular ante una fractura, por ejemplo. La superficie radicular podría ser reparada, en este caso, por depósitos de laminillas, de nuevas laminillas de cemento. Bueno, hablamos ya de los límites. Esto está de más desarrollarlo. Bueno, simplemente para que recuerden, el cemento en su extremo coronario se relaciona con el esmalte, en su extremo apical lo hace con la pulpa, por su cara interna se va a relacionar con la dentina, ¿sí? Y por su cara externa se va a relacionar con el ligamento periodontal. Bueno, en cuanto a las propiedades físicas, de esto tenemos que hablar sobre el color, la dureza, la permeabilidad y la radiopacidad, que serían las propiedades físicas que se reconocen en este tejido. En cuanto al color, el cemento se dispone como un tejido blanco nacarado, ligeramente amarillento. Es más oscuro y opaco respecto al esmalte dental, puesto que tiene menor contenido mineral, por esa razón es más opaco, pero es menos amarillento que la dentina. En cuanto a la dureza superficial, el cemento es un tejido que exhibe menor dureza si lo comparamos con la dentina y el esmalte, puesto que tiene menor contenido mineral en forma de cristales de hidroxiapatita, que es el componente principal de la sustancia inorgánica. En el cemento, la sustancia inorgánica representa entre el 46 y el 50% de toda su estructura, mientras que en la dentina la sustancia inorgánica representaba el 70% de toda la estructura, y en el esmalte, ni hablar, el 95% era sustancia inorgánica. Entonces es por obvias razones, en cuanto a dureza superficial, esta va a ser menor en el cemento. En cuanto a la permeabilidad, el cemento se dispone con menor permeabilidad si lo comparamos con la dentina, a pesar de que tiene menor componente orgánico. Sin embargo es menos permeable. De todas formas, está evidenciado que el cemento radicular exhibe un bajo grado de permeabilidad, y esto se ha puesto en evidencia tras demostrar la capacidad del tejido de captar pigmentos, de incorporar pigmentos tanto alimenticios como medicamentosos. Y en cuanto a la radiopacidad, esto es importante. El cemento, en cuanto a su radiopacidad, es semejante al hueso, es decir, que tienen igual contraste. Si los observamos en una radiografía periapical, en piezas jóvenes, no vamos a poder establecer una pues detallada delimitación del cemento, puesto que se dispone como una capa muy delgada alrededor de la porción radicular. Pero en las piezas más envejecidas, por el hecho de que acumulan mayor cantidad de cemento secundario a nivel del tercio apical, es probable encontrar, como se ve en esta radiografía, ¿no?, de piezas ya de avanzada edad. Podemos ver mayor presencia, mayor acúmulo de cemento a nivel de los tercios apicales, y se puede comparar que la radiopacidad del cemento es muy similar al del hueso compacto. ¿Por qué es muy similar? ¿Por qué son similares en cuanto a radiopacidad? Bueno, porque como ya lo dijimos, el cemento y el hueso son muy semejantes en cuanto a composición química. Entonces, al tener una similar cantidad de sustancia inorgánica, eso se va a traducir en una similar radiopacidad. Recuerden que la radiopacidad es una propiedad física que depende del contenido mineral. Entonces, aquí quiero recalcar, como es una propiedad física que depende del contenido mineral, obviamente el cemento va a ser menos radiopaco que el esmalte, ¿no? ¿Por qué? Porque el esmalte, al tener un 95% de sustancia inorgánica, es el tejido pues, más radiopaco del organismo.
Y bueno, por ejemplo, acá podemos ver en dientes jóvenes, acá tenemos la laminadura del hueso alveolar, lo que representa hueso compacto. Esto es hueso alveolar a nivel de la cresta, pero la cresta está revestida por este hueso laminar, y la radiopacidad del cemento que estaría por acá, revistiendo o recubriendo a la dentina radicular, es similar a la del hueso compacto. No lo podemos divisar aquí bien al cemento, delimitarlo. ¿Por qué? Porque es una estructura muy delgada en dientes jóvenes, pero por ejemplo acá, en una pieza, en este molar, por ejemplo, que exhibe un fenómeno de hipercementosis, probablemente por fuerzas ortodónticas exageradas, se generó este depósito de cemento de manera reactiva, y como ven, todo esto que estoy señalando es cemento. Si lo comparamos con el hueso laminar, con esta capa de hueso compacto que está delimitando por fuera el espacio periodontal, vemos, si comparamos la radiopacidad, es muy similar a la del cemento. También lo podemos comparar acá. Acá vemos una capa más gruesa de hueso compacto, de hueso laminar, y la opacidad es prácticamente igual, es muy similar a la del cemento en esta zona de hipercementosis que estoy señalando. Y bueno, ¿por qué son similares entonces a nivel del contraste? Y bueno, son similares ¿por qué? Porque ambos tejidos exhiben un semejante contenido mineral. En cuanto a las propiedades químicas, ya lo dijimos, bueno, el cemento entonces es un tejido que tiene menor contenido mineral si lo comparamos con el esmalte y con la dentina. 36 al 50% de toda la estructura. La sustancia orgánica está presente en un 22%, y la sustancia orgánica en este caso está representada por las fibras y la sustancia fundamental amorfa, compuesta por glucoproteínas y por glucosaminoglicanos o GAGs. Y es importante recalcar que el principal componente, el componente mayoritario de esta sustancia orgánica, es el colágeno de tipo 1, que en el cemento ese colágeno está presente o está representando el 90% de la totalidad de la materia orgánica. Y el agua, que en este tejido es mayor, la cantidad de agua presente si comparamos con la dentina y el esmalte, ya que la encontramos en un 32% del total de agua y sustancia orgánica, dan aproximadamente un 50%. Y a pesar de que el componente orgánico y la presencia de agua es mayor respecto a la que encontramos en dentina, sin embargo, como vieron, es un tejido menos permeable que la dentina, ¿sí? Tiene permeabilidad, pero esa permeabilidad es muy baja. Y bueno, en esta imagen, simplemente para que se ubiquen, es un corte de la porción radicular de un elemento de un órgano dental, que incluye también tejido periodontal. Acá tenemos el hueso alveolar. Acá tenemos el ligamento periodontal, que como ven, el ligamento ancla sus fibras, por un lado en el hueso alveolar y por otro lado en el cemento. Entonces, ambos tejidos lo que hacen es justamente proveer una superficie. Ambos tejidos proveen una superficie que permite el anclaje de las fibras del ligamento periodontal.